Buenas tardes y bienvenidos a todos. En primer lugar, en nombre del Ateneo de Badajoz, de la sección de Historia y Patrimonio, pues les agradecemos a todos ustedes su asistencia, su interés a este evento, a esta presentación de libro. Muchas gracias por su asistencia. Les decía, desde la sección de Historia y Patrimonio del Ateneo de Badajoz, le damos la bienvenida. Nuestro agradecimiento a la Diputación de Badajoz por cedernos este espacio para la presentación del libro Por amor al arte, Timoteo Pérez Rubio. Timoteo Pérez Rubio. Me he confundido con el autor, por Manuel García Torrado. Saludamos también a la vicepresidenta de la Fundación Juan Uña, Agustina Carmona, por su participación en la organización de esta presentación. Timoteo Pérez Rubio y la Diputación de Badajoz es la historia del vínculo que abrió las puertas del destino a un chico de pueblo, el pastor, como lo llamó en su primer encuentro, quien se convertiría en su mujer, la escritora vallisoletana Rosa Chacel. Gracias a la beca que la Diputación le otorgó, pudo ampliar su formación en Madrid, en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. La vida de Timoteo cambiaría desde ese preciso instante para siempre. Una figura del calibre de Timoteo Pérez Rubio no es aún lo suficientemente reconocida. Su extraordinario talento para la pintura se vio frustrado por el destino trágico de la guerra, que le marcaría para siempre en su exilio. El filósofo José Luis Avellán analizó el exilio como una categoría antropológica definidora de la existencia humana y de la identidad española, y su proceso de rupturas y diásporas, una constante hasta hace muy poco tiempo en la historia de España. Timoteo formó parte de esa categoría de exiliados, de esa España peregrina que existía fuera de las fronteras geográficas de nuestro país. Sus cualidades personales fueron decisivas para el ejercicio de responsabilidades. En un primer momento como su director del Museo de Arte Moderno y después como presidente de la Junta Central del Tesoro Artístico Nacional. Cito a Manuel en el libro, hablando de la personalidad de Timoteo, su exquisita educación, su honestidad, su compromiso con el trabajo bien hecho y su carácter poco dado a soflamas, autobombo o excentricidades aportaban un valor añadido a su personalidad, que transmitía confianza y serenidad, ambos atributos muy necesarios en tiempos tan revueltos como los que corrían. Agradecemos a Manuel García Torrado su labor y su compromiso para poner en valor una figura que fue reconocida y valorada en su tiempo, en la España de su tiempo, en una España que creyó que la educación, la cultura y la ciencia eran las herramientas para superar problemas seculares. El libro que presentamos esta tarde es un libro bien escrito y ameno, que combina el rigor de los hechos con elementos de ficción. Es un libro que se lee muy bien y que seguro disfrutarán con su lectura. Es un libro que permite conocer muy bien a Timoteo y a la labor de este extremeño universal de la que todos podemos estar muy orgullosos. Pues muchas gracias y le voy a pasar la palabra a mi compañera Agustina Carmona, vicepresidenta de la Fundación Juan Uña. Buenas tardes.
Yo, después de lo que ha dicho nuestro amigo Iván, me queda muy poco que decir, pero bueno, tengo que deciros que el libro es una maravilla, que se lee solo y se lee en un momento porque desde el principio te atrapa. Me gusta y tengo que destacar algunas cosas que no me sorprende viniendo de la pluma de quien vienen, porque yo conozco a Manuel. Manuel es patrono también de la Fundación Juan Uña, que como ustedes saben es como si dijéramos la institución libre de enseñanza en Extremadura. Y ha plasmado muy bien los centros de interés de nuestra fundación. Lo primero es el retrato que hace del pueblo de Timoteo Pérez Rubio, Oliva de la Frontera, de finales ya del siglo XIX, donde apreciamos lo difícil que era vivir, sobre todo para las personas que tenían muy pocos haberes, como era el caso de su familia. Timoteo es un niño que tenía varios hermanos que vivían de un pobre jornal de su padre, pero que recibió una educación magnífica a nivel de familia. Su contexto familiar era muy bueno y a medida que fue creciendo y fue integrándose en el pueblo, fue el propio pueblo el que buscó la forma de darle la posibilidad de que el niño desarrollara ese talento con el que había nacido y que todos no podemos decir que tenemos. Entonces, ahí coincide con la Fundación, porque las becas, si pensamos un poco, las becas han supuesto una posibilidad de adquirir conocimiento, formación y la posibilidad de ser una persona que pueda desarrollar todo su potencial. En esta época existe, de manos de María de Maeztu, la institución de señoritas, ¿cómo era? El internado de señoritas, que también daba posibilidades a niñas de extracción humilde. Dentro de ellas tenemos una mujer que nació en Higuera de Vargas, de aquí. O sea que eso es algo que se podía contemplar en muy pocas situaciones, pero que se dio. Y lo mismo digo del Colegio Mayor, donde confluyeron figuras de todos conocidos que pasaron a ser generaciones importantes. En el caso de nuestro protagonista, Timoteo Pérez Rubio, tuvo una época en la que brilló, donde se le dieron becas, donde se le dio la posibilidad de desarrollar todo su talento, todo su potencial, pero que la situación política del país le metió en el fondo en lo más triste, que es huir de su casa, huir de su familia, huir de su país. Entonces, después de una dictadura de muchos años, no hemos podido, generaciones posteriores, conocerlo desde las escuelas, desde el instituto, desde la universidad. Habiendo estudiado Historia del Arte, no se nos nombraba a Timoteo Pérez Rubio. Fue con el paso del tiempo, cuando empezó la democracia a salir adelante, donde aquí en la Facultad de Educación, los jueves con Francisco Pedraja y otros personajes importantes de aquí, hacíamos los jueves culturales, y ahí fue donde yo empecé a tener conocimientos de Timoteo Pérez Rubio. Manolo lo ha hecho con toda la humildad y con todo el respeto que le merece, y poniendo en pie todas las posibilidades de ese hombre al que se le negó el conocimiento durante una época. El libro es una preciosidad, va alternando presente, o sea, pasado y presente histórico, porque va simultaneando con cartas de personajes muy importantes, y ya no voy a decir nada más porque te voy a quitar a ti, no te van a comprar el libro. Gracias por vuestra presencia. Bueno, se oye bien, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, yo estoy un poco abrumado por la acogida que he tenido. Esto no me lo esperaba yo ni vamos. Así que vamos a empezar a ver.
Bueno, ¿cómo empezó todo este lío en el que yo me he metido con Timoteo Pérez Rubio? Pues este hombre que está aquí, que se llama Timoteo Pérez Rubio, por si no os habíais dado cuenta y no lo sabíais, pues nace a finales del 19 en mi pueblo en una familia muy humilde. Y durante muchos años cae sobre él un velo de olvido que, bueno, por las circunstancias, como han dicho ellos, de la guerra civil, ¿no? Y cuando yo preguntaba a mi abuelo quién era Timoteo Pérez Rubio, pues me decía, era un pintor que se tuvo que ir por la guerra. Y luego hacía un silencio. Y los niños de aquella época, que sabíamos leer los códigos, sabíamos que ya no se podía preguntar más, porque había un velo de olvido, un velo de ocultar, que los mayores ya no estaban dispuestos a quitar ese velo. Y como niños, repito, sabíamos leer muy bien los códigos de la época, pues ya no seguíamos adelante y lo único que podíamos pensar era lo que habrá hecho este hombre, lo que habrá hecho este hombre, ¿no? Bien, pero como mi abuelo no me pudo informar mucho más de este hombre, el siguiente que me informa, y de forma ya bastante académica, es este señor que aparece en la pantalla, que es Francisco Lebrato. Francisco Lebrato era un alma inquieta, un cultureta, que llamaríamos hoy en día, pero de los años 60 o 70 en mi pueblo, que llegó a ser responsable de la obra social y cultural aquí en Badajoz, de Caja Badajoz, y que se interesó por la figura de Timoteo Pérez Rubio. Fue uno de los que contacta con él en el exilio y se entera de que va a venir a España en el año 74, 1974, a hacer una exposición en la Biblioteca Nacional. Esta exposición se la había conseguido su mujer, Rosa Chacel, y era una de las primeras veces, o por lo menos la primera vez que oficialmente venía a España. Y este señor no perdió la oportunidad y le quiso rendir un homenaje en mi pueblo. Ese homenaje, en el año 74, al que acudieron muchas personalidades de aquí de Badajoz, entre ellos Francisco Pedraja, pues fue llevado a cabo también con la ayuda del cronista oficial del pueblo, Felipe Bellarino, y con una persona que fue luego diputado en Cortes, que fue Martín Rodríguez Contreras, entre otros. El alcalde era Ildefonso Borrego en aquellos entonces, plantearon el homenaje y se llevó a cabo. Sin embargo, a pesar de hacer el homenaje, a pesar de hacer el reconocimiento, lo que es el hilo fino de la hazaña y de la valía como pintor que él tenía, nunca más volvió a... Se le hizo el homenaje y cayó otra vez como en una especie de olvido, ¿no? El Ayuntamiento y también la Diputación de Badajoz, a través de la Diputación de Badajoz, hacen un esfuerzo por recuperar la figura de Timoteo, creando el premio de pintura Timoteo Pérez Rubio. Eso se hace en el año 2000. Y ya se empieza a hablar un poco más de él. Este hombre, Francisco Lebrato, me llama con motivo de la publicación de mi primera novela, me llama a su casa y me dice, yo he escrito sobre los cuadros de Timoteo, pero a este hombre habría que hacerle una novela. Estamos hablando del año 2005, 2006. ¿Y por qué no se la haces tú? Y yo le dije, hombre, Francisco, yo no tengo conocimientos de Timoteo, ni sé yo si tengo valía para hacerle una novela a Timoteo. Que sí, hombre, que sí, que yo no sé. Venga, inténtalo, yo te doy datos. Empieza a investigar. Empiezo a investigar. Y bueno, leo, estamos hablando de 2006. Y en esto se me cruza en el camino la dirección del colegio, Arias Montano. Y los que habéis sido directores sabéis que cuando se es director de un colegio, sí, sobre todo de primaria y sobre todo de Badajoz, que sin conserje, sin administrativos, etcétera, pues lo único que te dedicas al colegio. Y a mí se me olvidó Timoteo Pérez Rubio. No se me olvidó, lo tenía ahí en mente, pero como que no tiraba el asunto, ¿no?
Hace 5 años dejé la dirección del colegio y retomé el asunto de Timoteo, ¿vale? Y descubrí que su vida había sido una vida de novela. Iba a decir de película, pero como lo que se trata es de una novela, pues digo que es una vida de novela. ¿En qué sentido? Pues lo primero es que es el ejemplo típico de un caso de ascensor social, que ahora se dice mucho lo de ascensor social, ¿no? Es un niño, porque él se viene aquí a Badajoz como niño, con 14 años, es un niño, el sexto de 7 hermanos, de una familia cuyos padres son los ermitaños de la Virgen de Gracia de mi pueblo y que no tiene recursos ninguno. Y que debido al interés que muestra un sacerdote del pueblo y otro grupo de personas, le conceden una beca para venirse a estudiar a Badajoz, a la escuela. No la escuela, porque en aquellos entonces, eso también lo he tenido que investigar, no se llamaba Escuela de Artes y Oficios. La Escuela de Artes y Oficios estuvo hasta 1900 y hay un periodo entre 1900 y 1914, que es cuando 1914, que es cuando estudia aquí Timoteo, que no se llamaba Escuela de Artes y Oficios, se llamaba Academia de Dibujo y Pintura y la dirigía Felipe Checa. Y allí daba clases a Adelardo Covarsí. Adelardo Covarsí es su mentor y su valedor, es el que le enseña la técnica, sobre todo le enseña, es una asignatura que se llamaba dibujo y paisaje, y le enseña principalmente 2 cosas, le enseña retrato y le enseña el paisaje. Y la valía que no tendría y el don que no le ve a Timoteo, que no solo lo enseña, sino que le propone ir a estudiar nada más y nada menos que a la Real Academia de San Fernando, en Madrid, donde estudiaban artistas de todas las especialidades y en este caso de pintura, ¿no? Allí conoce a Rosa Chacel. Por eso digo que es un caso típico de ascensor social de aquella época, muy poco dado en aquella época, en la que los hijos de familia humilde pues tenían pocas oportunidades de salir adelante. ¿Qué otra cosa me llama la atención de Timoteo? Su obra pictórica. Yo no conocía nada de su obra pictórica y luego me he puesto al día. Timoteo Pérez Rubio aprende a pintar principalmente con Adelardo Covarsí, perfecciona su técnica en la Academia de Bellas Artes y digamos que supera un poco al maestro, ¿no? Estaba arraigado en ese momento el costumbrismo de escenas de caza, bodegones, escenas rurales, campestres, etcétera, etcétera. Y él lo que hace es, no sé si consciente o inconscientemente, modernizar la pintura. Él a través de las numerosas exposiciones a las que asiste en Madrid, pues lo que hace es que se imbuye de un posmodernismo, también mezcla algo de cubismo, algo de todas las vanguardias que él veía en las exposiciones de Madrid. Y con el don que tenía, la técnica adquirida tanto en la escuela con Adelardo Covarsí como luego en la Academia de San Fernando, pues lo que hace es que se dedica principalmente al paisaje. Él es un paisajista clásico, por decirlo de alguna manera. Clásico pero a la vez moderno, porque moderniza la pintura. Y no en vano se mete en la Sociedad de Artistas Ibéricos, que es una sociedad que se crea durante la República, un poco antes quizás, que lo que intenta es cambiar los aires, digamos, tradicionalistas o costumbristas de la pintura para dotarlos de un aire de modernidad que ya viene de Europa, que en Europa ya se estaba dando y que en España tardaba en llegar, ¿no? Y es uno de los protagonistas. Su obra pictórica la comparte en numerosas exposiciones, tanto a nivel europeo como aquí en España, con Miró, Picasso, Dalí. De esa talla era Timoteo Pérez Rubio. Entonces, me llama la atención su obra pictórica. Otra cosa que me llama la atención y que es de novela es su relación con Rosa. O sea, la relación con Rosa merece una novela aparte y merece un estudio de psicología de pareja, de matrimonial, ¿vale? Porque es una relación estrambótica, es una relación extraña, es una relación de quiero y no puedo, una relación de contigo pero sin ti, ¿vale? Pero que nunca se deshace esa relación,
Esa relación nunca se deshace, a pesar de que pasan muchísimo tiempo separados, ¿vale? Tanto aquí en España, en la Guerra Civil, como antes de la Guerra Civil, como luego en el exilio. Rosa va, Rosa vuelve a Argentina porque le dice que no quiere que su hijo estudie en brasileño y que quiere que estudie en su lengua materna. Se va a Argentina, vuelve con él, otra vez se van. Es un no parar, una relación extraña por parte de los dos. Por parte de los dos. Y ya digo que merecería otra novela aparte y yo la trato como una pincelada, porque no me quería centrar en eso, pero es una, ya te digo, os digo, una relación estrambótica completamente, porque Rosa tenía un carácter que para ella y para su madre, vamos. Otra cosa, salvaguarda el tesoro. Aquí es donde se corre el tupido velo sobre la figura de Timoteo. Si Timoteo no interviene en la salvaguarda del tesoro, yo estoy casi seguro que él permanece en España y se hace un pintor de más renombre todavía de lo que es actualmente. Pero él se implica en la salvaguarda del tesoro. Yo no creo ni siquiera que él estuviera de acuerdo con que se movieran los cuadros del Museo del Prado. No creo. A él se lo preguntan y él, con el carácter, con lo que yo he leído de él, yo diría, ¿pero cómo vamos a hacer eso? Pero esa decisión está tomada por el Gobierno de la República. Y buscan en un principio a Teresa León y a su pareja Alberti, y en los primeros transportes, pues no es que sean un desastre, pero sí, en cierta medida sí lo son. Los cuadros llegan a Valencia deteriorados, las cajas que se han hecho para albergar a los cuadros no son adecuadas, no son debidamente impermeables y tiran de Timoteo. Y Timoteo dice, pues yo lo hago y me embarco en esta historia. ¿Por qué? Pues aquí está esto ligado con el título del libro. Él lo hace por amor al arte. Por amor al arte en sus dos, digamos, significados. Lo hace por amor al arte porque no se hace rico con eso. Él cobra como técnico que era del Museo de Arte Moderno, pero que no le pagan excepcionalmente por eso. De hecho, él cuando llega al exilio tiene 5 francos en el bolsillo, o sea, él con lo que se queda en Ginebra. Y lo hace sobre todo por amor al arte, porque considera que sería imperdonable que las obras del Museo del Prado se perdieran debido a la Guerra Civil. Esto ha sido, afortunadamente, ahora millones de personas ven anualmente y pueden visitar las galerías del Museo del Prado. Y quizás sea debido a la intervención de Timoteo Pérez Rubio en la labor de sacarlas del museo. Se ha criticado mucho por muchos expertos que eso fue una locura. Sí, puede que fuera una locura, pero bombas cayeron en el Museo del Prado. Bombas que podían haber... Y no se sabía si iban a caer más. Entonces, el gobierno decide que hay que evacuarlas. La decisión resulta acertada porque a ninguna de las obras, excepto a un par de ellas, les ocurre absolutamente nada. Es decir, llegan en perfecto estado a Ginebra y son devueltas en perfecto estado a Madrid, ya en manos del Gobierno nacional. Y tan mal no se haría la cosa cuando gobiernos de otros países, ante situaciones parecidas, concretamente el gobierno francés, durante la Segunda Guerra Mundial toma la misma determinación, que es sacar las obras de los principales museos para que los nazis, que no venían a destruirlas, como era el caso del Museo del Prado, que podían ser destruidas por las bombas de los nacionales. No, es que a los nazis les encantaba el arte y lo que iban a hacer era apropiárselas. Entonces deciden evacuar el Museo del Louvre. Esto lo cuenta la hija de Blanca Chacel en un podcast en la cadena SER, en el que cuenta que el Museo del Louvre fue evacuado y sus obras son llevadas al Valle del Loira y ocultadas bajo tierra
para que los nazis no se las apropien. Y lo cuenta la hija. Y es un hecho de que eso fue así. Entonces, la salvaguarda del tesoro es una odisea en sí misma. En sí misma es una odisea. Yo me imagino a esas miles de obras caminando por ahí montadas en los camiones y con la aviación nacional sobrevolando, cambiando de caminos cada 2 por 3 para que no supieran por dónde iban. Llegan a Valencia, las tienen que... Esto está inestable. Las tienen que proteger, haciéndole plataformas especiales en las Torres de Serrano. Bueno, una película, ¿no? Y otra cosa que me llama la atención en su vida, por eso digo que es una vida novela, es el exilio. Yo creo que cuando Timoteo y Rosa se exilian, como es natural, pues sufren un trauma grande, porque se les corta su trayectoria artística. A Rosa la literaria y a Timoteo la de pintor. Y, de hecho, cuando Timoteo llega a Brasil, sin un duro, y es curioso porque se van a Brasil cuando el gobierno republicano había establecido una vía de escape de los refugiados republicanos, que en su mayoría se van a Sudamérica y concretamente a México, ¿no? Donde se apalabra con el presidente de México en aquellos entonces, pues su acogida, y se le proporciona dinero de la República para que su mantenimiento allí. Sin embargo, ellos deciden irse a Brasil. Esa decisión tiene que ver con una amiga de Rosa, que era una condesa, la condesa von de Schulenberg, alemana, que venía huyendo de los nazis y que tenía propiedades en Brasil. Y convence a Rosa, y Rosa convence a Timoteo. Y también por otra cuestión, yo creo que es una cuestión también de que ellos no querían ya, les pesaba tanto el exilio que no querían seguir teniendo relaciones con los exiliados y estar siempre en bucle hablando del trauma del exilio. Y se van a Brasil. Y allí, pues Timoteo lo que se dedica es a pintar, pero ya no puede pintar paisajes como a él le gustaba, sino que lo que hace es dedicarse al retrato. Y aquí se tiene que acordar de lo que le dijo su maestro Adelardo Covarsí. Del paisaje vivirás o no vivirás, y hay que ser muy bueno para vivir de pintar paisajes, pero del retrato seguro que vives. Aplícate también al retrato, porque a lo mejor te saca las castañas del fuego. Y efectivamente, en Brasil pinta casi 500 retratos, sobre todo de los diplomáticos brasileños que viven en Río de Janeiro. Y también, a través de esos retratos, pues costea a la familia, porque Rosa se lleva al hijo a Argentina y lo mete no en cualquier colegio, lo mete en el internado más caro de Buenos Aires. Timoteo pinta que nos tienes que mantener, y a eso se dedica. No me digáis que no es una vida de novela lo que lleva Timoteo. Bien, normalmente cuando se presenta una obra, pues nos gusta que el novelista nos diga qué motivación tiene para escribir esta novela, ¿no? En primer lugar, para mí ha sido un reto personal. Un reto porque yo hacía 17 años que no publicaba nada ni escribía nada. Y claro, esto es como montar en bici, nadar o correr. No se olvida, pero si tú no estás entrenado, evidentemente no eres capaz de... Las primeras vueltas que des corriendo ya estás agotado, ¿no? Pues lo mismo ha pasado a mí. He tenido que entrenar un poquito para ponerme a concentrarme y a escribir, ¿no? Y era un reto personal también porque me acordaba de Francisco Lebrato y decía, hombre, yo a este hombre, no es que le prometiera, pero le dije que lo iba a intentar. Pues vamos a ver si lo intento. Y luego también a la familia, que la tengo aquí delante, porque todavía viven 2 sobrinas de Timoteo, que las tengo aquí sentadas delante. Viven aquí en Badajoz. Y les hablé de que iba a escribir la novela y estaban esperándola, y diría a la familia, este nos dijo que iba a escribir una novela, ¿cuándo la va a sacar? Pues ya la hemos sacado, ya la hemos sacado. Bien, y ese reto personal se combina con una cuestión de memoria.
de intentar traer a la memoria un personaje que, como decía Lebrato, me decía, es que este hombre no se sabe lo que ha hecho, este hombre es un extremeño ilustre, un extremeño insigne, es de la categoría de Godoy, me decía, es de la categoría de los conquistadores extremeños. Él era un poco exagerado, ¿no? Yo decía, bueno, Francisco, dice que sí, tú investiga, que ya verás lo que hizo este hombre. Y efectivamente, sobre todo con la salvaguarda del tesoro, es un hecho heroico desde mi punto de vista. Y una cuestión de memoria, las guerras, lo que ocurre es que a veces las cuentan los vencedores y los vencidos se corre un tupido velo sobre ellos y a veces eso es injusto, porque a veces no, siempre es injusto, porque parece que hay que ocultar como si hubieran hecho algo malo. Y Timoteo no hizo nada malo. Timoteo era un técnico al servicio de la República y se empeñó, a pesar de que le iba la vida en ello, sacar las obras del Prado. Y traer a la memoria todo eso para que la gente sepa lo que de verdad se hizo, pues me parece que es un acto de reconocimiento público a la figura de Timoteo, ¿no? También un aspecto cultural, para poner un poco mi granito de arena en esto de la cultura, ¿no? Porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que nos queda? Si al final lo que nos queda es, sí, mucha educación, mucha no sé qué, pero al final lo que queda del hombre es la cultura, es el pozo que nos queda ahí, de todas las enseñanzas y aprendizajes que hemos ido recibiendo a lo largo de la vida. Y en esto me acuerdo, como soy maestro, me acuerdo de... Le doy la vuelta y encima soy maestro y me voy a jubilar dentro de poco. Y digo, ¿qué he hecho yo en la vida? Esto de enseñar, ¿para qué ha sido esto de enseñar, no? Porque claro, el problema es que lo que enseña el maestro no se ve el fruto a corto plazo, es a largo plazo. Y cuando el discípulo se da cuenta de lo que ha aprendido a largo plazo, ya no se acuerda de quién se lo había enseñado. Entonces, la educación es una cosa a largo plazo. Y ahora que tengo conciencia y tengo aquí a algunos de mis maestros presentes, pues me gustaría reconocerle que aquellas enseñanzas que hicieron no cayeron en saco roto, que, mira, hemos sacado un libro, me enseñaron a leer, a escribir, la afición por la literatura, etcétera, etcétera. Y mira, es un reconocimiento, porque a todos nos gusta que nos reconozcan lo que hacemos por los demás, ¿no? Y en este caso, la labor del magisterio, pues, está ahí, está últimamente un poco de capa caída, ¿no? Parece que... pero no, está ahí. Y mucho de lo que somos se lo debemos a esos maestros que se esforzaron en enseñarnos. La novela en sí. Yo no voy a destripar la novela. Es una ficción permanente. Es decir, todo lo que se cuenta es mentira, así de claro. Es producto de mi imaginación, no os asustéis. Yo respeto los hechos históricos, pero aquí ya no queda nadie coetáneo de Timoteo que me diga qué hablaron, cómo se gestó esto, todo eso, respetando todos los hechos históricos, todos, hasta las fechas, porque he sido muy, muy puntilloso con el tema de las fechas y de todo lo que ocurrió, pero todo lo demás me lo he inventado yo. Que hablaron, cómo decidieron las cosas, cómo hicieron que Timoteo fuera el responsable, etcétera, etcétera. Todo eso es ficción, ¿vale? Lo que sí sabemos es qué ocurrió. Lo que yo me invento es cómo ocurrió, ¿vale? Y la idea del paisaje como telón de fondo. Yo he intentado, no en todos, pero en muchos de los capítulos del libro, que parezca que estamos contemplando un paisaje como si lo estuviera pintando Timoteo. Son capítulos cortitos y, bueno, son como trazos de paisaje, días de lluvia, un viaje en tren, etcétera, etcétera. No sé si lo he conseguido. Cuando lo leáis, pues ya me diréis si lo he conseguido o no. Entonces, para los que no sepáis mucho de Timoteo,
porque aquí se ha hablado mucho, pero para los que no sepáis, os voy a poner unas imágenes, y con esto termino, de lo que trata el libro, con imágenes. Las palabras luego las leéis en el libro. Música, para que suene un poquito. Un poquito de música del HDMI, que no lo pilla. El técnico no, o sí. Tenía música de fondo. Podemos cantar, ¿no? Bueno, veis las imágenes y os imagináis que es una sinfonía de música clásica de fondo. ¿Está subido? Bueno, son gajes del directo, esto es así. No pasa nada. ¿Eh? Que se nos va en cuanto nos movemos.
Bueno, hasta ahí. De eso va el libro. De lo que acabáis de ver. Bueno, yo quería agradecer a la Diputación la posibilidad que me da de presentar el libro aquí, al Ateneo y a la Fundación Juan Nuña, que siempre yo colaboro con ellos me ayudan y nos apoyamos mutuamente. Y quería agradecerle a los amigos que han leído previamente el libro, ellos saben quiénes son, no hace falta que los nombre, por sus ánimos y por su lectura. Y muy especialmente a mi amigo José Enrique García, que a ese sí lo tengo que nombrar, que me lo ha leído 2 veces y me lo ha corregido 2 veces. Y eso es de admirar, ¿no? Quería agradecerle también a la artista que me ha hecho la portada del libro, Tania Gallego. Me dijo que iba a venir, pero no sé si está por ahí. Está ahí, Tania Gallego. Pues muchísimas gracias, Tania, porque me ha escrito la mitad del libro solo con la portada. Y agradecerle a la familia que está aquí delante, sobre todo a las sobrinas que me han permitido tener acceso a las cartas, algunas de las cuales se reproducen en el libro, y también la memoria, porque me han contado anécdotas, me han contado cosas de Timoteo que me han servido para escribir ese libro. Y bueno, pues terminamos con unas frases de Timoteo, textuales, que dice: preferí irme a Brasil, yo quise separarme de todo lo político, mi función había sido totalmente ajena a la política, mi trabajo consistió en defender el tesoro artístico español, todo lo hicimos por amor al arte, de ahí el título del libro, y nada más. Y nada más. Esto, hasta aquí llegamos. Muchas gracias por si queréis preguntar algo que yo sepa responder, pues aquí estoy. No, que no sea muy difícil, ¿eh? Sí, allí está mi compañera Sole y mi compañera Lourdes. Manolo, buenas tardes, enhorabuena, de verdad. Mira, escuchándote también creo que hay un matiz sentimental que pesará para bien por ser de tu pueblo, o tú del pueblo de él, ¿no? ¿De qué manera os une, os enlaza el hecho físico de haber nacido en el mismo pueblo? Gracias. Pues sí, tienes toda la razón del mundo, porque yo cuando descubrí que un olivero había llegado donde había llegado, pues me sentí al mismo tiempo muy orgulloso de él y al mismo tiempo un poco triste por no haberle sacado todo el provecho que se le ha sacado rescatando su memoria. Y entonces el hecho de ser de mi pueblo, pues claro que ha influido. A lo mejor si es de otro pueblo también lo escribo, pero no con el mismo sentimiento, evidentemente. Es que era un olivero diferente, por decirlo de alguna manera. Y entonces eso me ha podido mucho. Buenas tardes. Yo quería decirte 3 cosas y una pregunta. La primera, enhorabuena por tu 3er libro. Esperamos un 4.º algunos. Segundo, felicidades por el título. Yo el título, cuando lo vi, me encantó el doble sentido. Tercero, gracias por darnos a conocer a mucha gente que no conocemos esto. O no conocíamos, porque creo que lo has puesto en valor. Y una pregunta, tú te has tenido que documentar, yo te conozco desde hace mucho tiempo y tú de esto poco. Entonces, ¿cómo te has documentado? ¿Cómo has hecho para estudiar la historia, los hechos? ¿Qué documentos has utilizado para novelar? Si nos los puedes decir. Sí, ¿Qué fuentes claro. has trabajado? Si no es un secreto, si es que sobre Timoteo hay mucho escrito. No novelas, pero sí mucho. Vamos a ver, lo primero que leí sobre Timoteo fue una biografía de Francisco Javier Pizarro, que no es novela, es simplemente biografía y se centra más en la parte pictórica, pero también narra parte de su vida, ¿no? La narra como
biográficamente, no inventándose diálogos ni nada de esto, ¿no? Y es una biografía que fue de las primeras que se hizo por un extremeño de la Universidad de Extremadura, ¿no? Catedrático en Historia del Arte. ¿Más libros? Pues hay como una tesis doctoral, casi en forma de libro, que es de Arturo Colorado, Éxodo y exilio del patrimonio artístico español, que ahí te cuenta con pelos y señales que se hizo durante la Guerra Civil con el tesoro artístico. Internet está lleno de blogs de gente que ha querido contar cosas sobre Timoteo, unas más acertadas y otras menos acertadas. Y sobre todo, para concretar cosas, pues me he tenido que meter, voy a poner un par de ejemplos por poner. Uno de los cuadros de Timoteo, que se vende en la calle San Juan, en el año, no me acuerdo exactamente, no sé si fue en el 14, lo compra un maestro de obra que se llamaba Adel Pina. Adel Pina trabajaba con el arquitecto, con Vaca, construyendo casas. Él era el maestro de obra, Vaca era el constructor, ¿no? Y le he tenido que seguir el rastro a Adel Pina porque ese hombre de pronto desaparece porque es represaliado. Y tiene una calle en el Gurugú, me parece, y lo encuentro en el archivo histórico de Salamanca y le han confiscado todos los bienes y lo han represaliado y lo han condenado a muerte por ser masón. Yo buscaba el cuadro no he vuelto a tener noticias de él. He preguntado a mi amigo Martín Carrasco, que anda por ahí, al crítico de arte, digo, a ver, este cuadro Horizonte Rojo no sabemos dónde está. Seguramente se lo confiscaron. Ese por ponerte un ejemplo. Otro ejemplo, estudia aquí en la Escuela de Arte Adelardo Covarsí. Pero es que no se llamaba Escuela de Arte Adelardo Covarsí. En la Escuela de Arte Adelardo Covarsí está funcionando hasta 1900 y en 1900 desaparece como tal. Y se forman dos academias. Una academia de dibujo y pintura que dirige Checa y otra academia de modelado. He tenido que buscar en los archivos de Diputación y demás, porque luego Adelardo Covarsí lo que hace es que todo su empeño cuando es director, cuando llega a ser director, es volver a fusionar las dos academias y ya crea en 1914, bajo su dirección o aproximadamente por ahí, la Escuela de Arte y Oficio. Pues eso también lo he tenido que investigar. Entonces, vamos, te ponías a escribir y al rato ya no estabas escribiendo, lo que estabas era o buscando en internet o leyendo un libro. Me ha ayudado mucho también algunas facetas de su vida, de la última biografía que han escrito de Rosa Chacel, que se llama Íntima Atlántida, de Anne Caballé, que es un tocho así, pero es fenomenal la biografía. Cuenta con pelos y señales. Unas cosas eran verdad, otras cosas eran más ficticias, pero yo creo que él lo clava. Claro, como cuenta de Rosa Chacel, evidentemente aparece Timoteo. Pues claro, descubres ese libro que se publica hace año y poco, pues te paras y vuelves a leer el libro, a ver qué nos cuenta de esto, ¿no? Las cajas españolas, el documental de Alberto Porlán, interesantísimo. Y muchas más cosas que he ido buceando de aquí y de allí. Ya no podía ponértelas en pie, todas ellas, pero sí, así. Perdón. Bueno, mira, Manolo, me ha gustado mucho lo que has dicho y creo que en tu novela ha sido un descubrimiento, aunque sea atrasado, pero un gran descubrimiento para la mayoría de la gente de Badajoz y de toda la provincia, claro está. Y eso es muy interesante por la vida, sobre todo por la vida que llevó, ¿no? Cómo pasar ese ascensor social que no lo pasaban todos. Es cierto que había becas, pero becas para personas extraordinarias. No el caso de Cabrera, el caso de... pero eso sí era sobresalir sobre sus propias cenizas, las cenizas del tiempo. Y eso en realidad
es hacerlo. En el fondo, lo que tú cuentas es como si fuera un cuento en el que un individuo pasa de vivir lo más sencillamente en su vida y llegar a ser lo más alto que ha podido ser la cultura de España. Por eso digo que no sé si en el Museo de Bellas Artes o en el Museo del Prado le han dedicado. He visto algo así por ahí, pero no sé si al Museo del Prado no se lo dedicaron a él, porque prácticamente él fue el que salvó al Museo del Prado, ¿no? Vamos, creo yo. Y entonces no sé si le han dedicado algo o se lo han dedicado a él, que por lo menos podían haber hecho eso después de los 40 o 50 años de represión. Y otra cuestión era la represión. ¿Cómo actuó la represión en él? El exilio, desde luego, fue lo peor. Pero si a él le depuraron, a muchos lo depuraron, como a Rubén Landa y a otros tantos, y a Machado, si la depuración se hizo siempre después de irse, ¿no? No sé si a él le depuraría. No, a él no lo llegan a depurar. No lo depuran. Porque los depurados son los que vuelven. Los que vuelven e intentan integrarse en la vida social, pero tienen que pasar por una depuración para que el nuevo Estado les diga si son ciudadanos válidos, aptos o no, para mezclarse con la ciudadanía normal y corriente, ¿no? A él no lo depuran porque, aunque a ellos le prometen en Suiza la vuelta, de hecho 2 se vuelven, de los que acaban con el tesoro en Suiza, al menos 2 se vuelven. Uno es el restaurador Manuel Arpe, ¿vale? Se vuelven 3. Otro es Atsuara, que pertenece al comité de la Junta del Tesoro, y otro que se vuelve, pero ese es depurado y le quitan el oficio, es Tomás Pérez, que es el forrador, un maestro forrador. Timoteo no se presta porque no se fía. Yo creo que en realidad no se fía. Él está muy significado. Pero aparte de no fiarse, es que yo creo que a él tampoco le gusta volver a un país en el que van a cambiar todos los valores por los que él ha luchado. Entonces deciden exiliarse voluntariamente, principalmente por ese motivo, pero también porque no se fía de la promesa que le hace el gobierno nacional. Pienso que es así. El Museo del Prado, yo sé que cuando se realiza el 200 aniversario de la fundación del Museo del Prado, se le dedica una parte, no se le dedica, se hacen muchos reportajes, se hacen vídeos, etcétera, y se le hace como un pequeño homenaje a Timoteo. Pero al margen de eso, y lo tengo que decir públicamente, y si a alguien le molesta, pues lo siento mucho, en mi pueblo perdieron la oportunidad de dedicarle el Instituto de Enseñanza Secundaria. Yo creo que Eugenio Hermoso, Francisco Vera en Alconchel, personajes de la cultura, ¿vale? En Fregenal, Francisco Vera en Alconchel, ¿vale? El de Jerez de los Caballeros, que cuando yo estudiaba no tenía nombre, y luego Ramón Carande, todos tienen un nombre de un personaje de la cultura. Y el de mi pueblo, que es muy tardío, porque ya se crea, en mi pueblo no íbamos al instituto, íbamos a Jerez de los Caballeros, ¿no? Y cuando ya se crea, yo creo que se pierde esa oportunidad de dedicarle. Siempre hay tiempo para cambiar. Siempre hay tiempo. Y otra cosa que te iba a preguntar, el cuadro que aparece del vivero, ese cuadro, ¿él tenía 14 años, 10 años, o sería el primero que que pintó sobre Badajoz? Ese cuadro lo pinta aquí. Él se viene aquí en 1910 con 14 años y lo pinta entre el 10, no sé si está datado, si hay alguien del museo que... En 1914. No sé 1914, pues aproximadamente. Ese lo pinta aquí, estando en Badajoz con Adelardo Covarsí. Ya. Y es uno de los que vende también, vende 2. Vende Horizonte Rojo, que lo compra Adel Pina, y vende el vivero, que creo que formaba parte, de la colección López Lanó, si no me equivoco. ¿Vale? Ya está, simplemente eso. Muchas gracias. Quería preguntarle, yo conozco
conocí a un sacerdote poeta como don Juan Robles Febré, de la provincia de Huelva. Ese hombre montó una escuela, o si no escuela, libros vivos en los que a través de ellos encargaba a poetas de diverso signo, pero vamos, todos con el signo que abarcaba a él mismo, Robles Febré, y eso lo llevaba regularmente a la escuela que había montado, por así decir, aquí en la esquina de General Rodrigo, que le llamaban entonces, aquí en la esquina subiendo, no a San Juan, sino en dirección contraria. Y aquello fue un éxito total. No es una pregunta lo que te quiero decir, pero sí manifestar que este hombre, Robles Febré, sí que era un abanderado, como lo queramos llamar, que a través de él se dieron a conocer múltiples signos, múltiples... Pues Ramón, ese hombre me lo tienes que contar tú más despacio, porque yo desconozco de su existencia. Y entonces, tomándonos una cerveza con tu hermana Sole, me lo vas a contar tú más despacio, ¿vale? ¿Te parece? Me parece muy bien. Te parece muy bien. Hola Manolo, enhorabuena. Muchas gracias. Oye, cuando el Melías trajo hace unos años su obra, ¿te acuerdas? Pues quiero recordar que también escribió y que a Rosa Chacel no le hizo ninguna gracia. No nos has hablado nada de eso. Bueno, yo me he centrado más, a ver, creo que la poesía de Timoteo es una faceta importante, de hecho el Mellá la tiene muy bien documentada, pero una faceta secundaria en su vida, ¿no? Y es verdad que esta que escribe la biografía de Rosa decía que Rosa tenía cierto resquemor de que ahora Timoteo se pusiera a escribir el poesía, ¿no? Pero sí es cierto. Yo no la he reflejado en la novela porque me parecía como una cosa menor. De hecho, sí aparece una poesía. ¿Sí? Una poesía que le escribe. Rosa le dijo, tú has pintado. No, una poesía de Timoteo, sí, pero no es suya. Es ficción. Y se la escribe a una mujer con la que tiene relación en Brasil. ¿Vale? Digamos que es el único reflejo que he hecho de su poesía. Una especie de poesía amorosa que le escribe a esa mujer. Sí, pues lo he hecho en falta yo eso. ¿Qué? Que yo lo he hecho en falta eso, que no nos hablaras de él. No, como de todo no se puede hablar, pero sí, hay un resquicio. Vale, gracias Manolo. Muy bien. Voy a un señor Dani. Un momentito.
Sí, buenas tardes. Mira, vamos a ver. Todo el tiempo que estoy escuchando, estamos hablando de Timoteo Pérez Rubio. Sí. Yo creo que Timoteo Pérez Rubio es una figura tan importante en la historia, no solo de la pintura, sino de la cultura y del patrimonio de Extremadura, que creo que merece la pena que nos dediquemos a que se conozca más, que digamos algo más a favor suya, porque es verdad que yo hablo con mucha gente y tal, y bueno, sí, Timoteo Pérez Rubio y tal, pero parece que es un pintor al uso, ¿no? Es decir, que bueno, que sí, que vale, ¿no? Pero lo importante que se ha hecho, que Timoteo Pérez Rubio ha hecho por la cultura, con esto de la salvación del Museo del Prado que hizo, que eso no lo hace cualquiera, eso es una cosa maravillosa. Que luego se tuvo que exiliar y se fue por ahí y se fue, y en Brasil tiene cantidad de historias, ¿no? Y bueno, además hago un inciso, mira, yo en una época determinada me tocó trabajar en la Consejería de Cultura y fui a Brasil a por obras de Timoteo Pérez Rubio, que están ahora en el MEIAC. Y entonces me parece que es de una importancia tan crucial que Timoteo Pérez Rubio debería ser mucho más nombrado, mucho más de verdad que sería una cosa importantísima que Timoteo Pérez Rubio fuera algo más en Extremadura que lo que es. En ello estamos, por eso de ahí la escritura de este libro. Se están haciendo esfuerzos, tanto el Ayuntamiento como la Diputación, sobre todo el Ayuntamiento de mi pueblo, ahora con la celebración del 25 aniversario del Premio de Pintura, ha hecho un gran esfuerzo en difundir la figura de Timoteo. De hecho, nos ha invitado a mucha gente a que hable de él, a que interprete su obra. Un pintor local, Giovanni Boza, también ha estado. Mi compañero Fran Rangel, que está aquí y que también está escribiendo sobre Timoteo, y yo hemos estado difundiendo la labor de Timoteo, y todo aquel que lo ha querido escuchar ha ido a oírlo. Lo hemos hecho. Buenas tardes. Manolo, enhorabuena. Yo no tengo palabras para agradecerte que hayas escrito esta vida novelada, sobre todo porque creo que llega mucho mejor al público, y quizá me está dando idea de ello y creo que es así. Yo quiero aquí dejar constancia que la recuperación de la figura de Timoteo Pérez Rubio se ha hecho, como un poco ha apuntado José María, porque él estuvo en esos inicios, se inició en los años 90. Tú has dado un salto hasta el año 2000, pero en los años 90 se trabajó, porque precisamente es una de las líneas de actuación del MEIAC. Esa recuperación se consolidó, digamos, cuando se inauguró el MEIAC, con una serie de obras que se incorporaron a la colección. A continuación, en el año 96, se hizo una exposición antológica magnífica con obra de Timoteo, que se pudo disfrutar en la ciudad. Y en el año 2020 se ha vuelto a hacer otra exposición sobre Timoteo, basada en un estudio importantísimo de la Universidad de Extremadura, más en el plano literario de Timoteo, que bien es verdad que no era lo suyo, pero sí que se completó con obra de Brasil, porque él a la poesía se dedicó sobre todo cuando estaba en Brasil. Con esto quiero también insistir en que se puede visitar y se puede disfrutar de la obra de Timoteo en esta ciudad, tanto en el MUBA como en el MEIAC. Buena parte de las imágenes que os ha mostrado Manolo, aunque no aparecía la referencia de dónde estaban, dos de ellas en el Museo del Prado, que están en Badajoz, porque las tenemos como depósito en el MEIAC, y buena parte de ellas que también están aquí y se pueden disfrutar en la colección permanente.
En total hay unas 40 piezas, algunas son dibujos, pero yo creo que no nos tenemos que martirizar diciendo no hemos hecho y no hemos recuperado, porque creo que no es totalmente cierto. Es verdad que a lo mejor no llega al gran público, pero podemos verlo, podemos visitarlo y se ha hecho una importante labor. Hace 3 años hemos vuelto a incorporar obra de Timoteo procedente de la colección particular de su hijo, que falleció hace, desgraciadamente, 1 año o así. Con lo cual, bueno, pues yo les invito, abundo un poco más en el tema. Tenemos un centro documental en el MEIAC y custodia absolutamente toda la documentación que tenía Timoteo sobre el salvamento del tesoro artístico. Es un campo de investigación que está a disposición de quien quiera investigarlo, pero también lo tenemos aquí, es decir, no nos fustiguemos. Se ha hecho y se ha trabajado con la figura de Timoteo. Por lo demás, disculpa que haya hecho este inciso, no pasa nada. Pero claro, cuando toda uno la información se ha hecho y está. O sea que si mañana ustedes quieren ver la obra, buena parte de la obra que Manolo nos ha puesto ahí, la pueden ver en vivo y en directo. Muchas gracias.